Buenas tardes, bienvenidos a esta catedral, a todos los que en esta tarde estáis llenando estas naves para comenzar esta Semana Santa con el pregón. Un pregón que nos acompaña en el último tramo de este tiempo de Cuaresma y un pregón que quiere ser la puerta que anuncie a toda la ciudad de Burgos, a toda la archidiócesis, el mayor acontecimiento de la historia, la redención de la humanidad. Así es como vamos a celebrar en cada una de las comunidades cristianas que formamos esta archidiócesis el misterio pascual. Y en estas circunstancias, el pregonero que nos acompaña este año hoy nos anunciará esa gran noticia que todos estamos dispuestos a vivir. El pregón es el acto en que lo más importante es lo que nos va a comunicar el pregonero. Pero saben que a continuación será el concierto del Orfeón Burgalés con el Requiem en re menor de Gabriel Fauré. Esa será la segunda parte, pero en esta primera parte me van a permitir que comience con la presentación de don Ernesto Sáez de Buruaga Bustamante. Nuestro himno comienza diciendo: «Hijo soy a mucha honra de la ciudad de Miranda». Y usted, don Ernesto, allí donde ha estado, ha mostrado que esta primera frase con la que comenzamos nuestro himno es una frase que la lleva grabada en su corazón. En aquellos primeros años en Miranda, en esa familia formada por Ernesto, por Teresa, por tus dos hermanas, por ti, pudiste vivir lo que era el ambiente de estar y ser vecino del parque, de la Casa de los Ingenieros. En ella tenías la posibilidad de acercarte a la parroquia y de vivir junto con tus amigos de siempre la experiencia de ser monaguillo y la experiencia de jugar en la campa de los monaguillos, detrás de la iglesia parroquial. Allí también, puede que no sea casualidad, según salías del portal, a mano derecha tenías las vías, pero a mano izquierda tenías la emisora de Radio Juventud, que luego fue Radio Cadena Española. Y cada día te encaminabas yendo hacia los Sagrados Corazones, pasando por el puente, cruzando por el puente Carlos III, el río Ebro. Allí también descubriste que la naturaleza te permitía tener unas cualidades especiales para el baloncesto. No sé si saben ustedes que podía haber sido el Michael Jordan de Miranda, perfectamente. En el club de Óbriga hizo sus primeros pinitos de baloncesto que, si no hubiera sido porque su padre le dice muy bien, pero primero estudia, quizá hubiera terminado siendo parte de la selección española de baloncesto. Aquellos años, sin lugar a dudas, marcan. Y nuestro himno sigue diciendo: tu nombre pondremos con solicitud. Y eso es lo que has ido haciendo. Cuando empezaste aquí, en Radio Castilla, cuando pasaste a Antena 3 Radio, cuando luego estuviste en Radio Nacional, cuando llevabas el informativo de España a las 6, España a las 7, España a las 8, cuando pasaste a Televisión Española y comenzaste aquel programa que luego se hizo muy famoso, ¿Quién sabe dónde?, cuando estuviste de jefe de informativos en Televisión Española, en Antena 3 Televisión, tus andaduras por Onda Cero, tus andaduras por la COPE, en todas ellas cualquier resquicio hacía recordar a los oyentes que tu tierra era Miranda de Ebro y que las raíces de tu familia en Miranda las tenías siempre. Has sabido transmitir la elegancia de tu padre Ernesto y el saber estar,
y la vitalidad y la fortaleza de tu madre, Teresa. Y estas dos cualidades hacen que con el tiempo te dieras cuenta que visitar Tierra Santa es algo que impacta especialmente y que visitar Tierra Santa es algo que nos ayuda en ocasiones a replantearnos nuestra propia vida. Sin lugar a dudas que Maite es la que te hace aterrizar muchas veces y la que a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda vuestra larga vida de amor, es la que te ha hecho no creerte por encima de los demás, sino estar siempre al servicio de los demás. Y ese servicio a los demás especialmente lo expresa o lo puede expresar tu hijo Juan, que para ti es un auténtico orgullo que hoy nos esté acompañando. Nuestro himno termina diciendo: águilas de tu escudo vamos a ser. Que este pregón nos ayude a todos nosotros a que como un vuelo de águila nos hagas vivir la experiencia de entrar en el misterio pascual, en el triduo pascual, en la gran historia de la redención humana. Así es, Ernesto, y así se lo he contado. Este es tu pregón, esta es tu casa, Ernesto. Buenas noches. Muchas gracias por su cariño. Abad de Semana Santa y canónigo de la Catedral. Muchas gracias, Agustín Burgos. Gracias, Jota. Gracias a la Cofradía de Semana Santa de Burgos, a la Junta, por invitarme a este pregón en la que es sin duda para mí la catedral más bella del mundo. Gracias por permitirme volver a mi tierra. Salve, tierra sagrada de mis amores, salve, cuna dorada de mis mayores. Me siento mirandés, pero también me siento burgalés. Durante los próximos días en nuestras calles se va a caminar a paso de nazareno. Serán miles y miles de burgaleses y visitantes los que ocupen la ciudad para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y encontrar en cada recodo por donde se muevan los nazarenos esa luz que les guíe, que les oriente, que les anime, que les dé consuelo, esperanza, que les emocione, que les permita entrar en su vida a ese Jesús de Nazaret que llevó la cruz de todos a sus espaldas. Quiero mostrar mi reconocimiento a todas las cofradías representadas esta noche aquí y que lo van a hacer posible. Van a ser los protagonistas, los que nos harán sentir la esencia de la Semana Santa, que la viven desde la presentación del cartel con la imagen de la Virgen de la Alegría y el Niño Jesús en el 300 aniversario de la fundación de esa cofradía. Corría el lejano año de 1726. Todas las 16 cofradías van a procesionar, llevando a nuestras calles la tradición de siglos, el arraigo cristiano de nuestra sociedad, de nuestra cultura, pero también, y lo que es más importante, la historia de nuestra vida, que estos días se va a parar en el tiempo como si fuera un eterno gregoriano, convertido en trompetas, dulzainas y tambores que marcan el ritmo mientras avanzan los pasos, donde los recuerdos de nuestra infancia nos llevan hasta el día de hoy y veremos cómo hemos cambiado, pero permanece inalterable la mano de Dios sobre nosotros. Muchas gracias, autoridades, cofrades, invitados, por darme la oportunidad hoy, esta noche, de venir a compartir mis vivencias, a dejarme llevar por algunos recuerdos y una cierta nostalgia de tiempos pasados, para recordar en Semana Santa y por lo que ello significa algunas cosas que aprendí desde niño. Hoy, aquí y ahora, como es lógico, la más importante, hablar de Jesús, Dios y hombre. Mis padres, que con tanto cariño se ha referido el abad, me enseñaron que Dios existe. Lo teníamos presente en nuestras vidas. Nos enseñaron a mis hermanas y a mí que la familia es la base del amor. Me enseñaron que todos los hombres somos iguales. Y así aprendí a paladear lo que es la libertad. Amor y libertad. Dos de los dones que Dios nos concedió, los más preciados.
Me enseñaron cosas que parecían elementales y que hoy se duda de ellas. La tolerancia y el respeto hacia cualquier persona e idea como norma de convivencia elemental. Y me enseñaron que en la vida nadie te regala nada, que a los amigos, a los muchos que tenemos, hay que cuidarlos. Y hay que trabajar duro y con humildad para conseguir el pan nuestro de cada día, perseguir el esfuerzo, la excelencia, el conocimiento, saber que lo que siembras, recoges. Mi educación en el Colegio Religioso de los Sagrados Corazones, donde lo digo bien claro, siempre fui feliz, no hizo sino seguir el sendero que habían marcado en mi casa. El colegio donde aprendí el significado de la fe, el del sacrificio, el estudio, el compañerismo y la amistad. De esa que dura toda la vida desde la infancia y de la que vas haciendo por el camino en este viaje que sabemos tener un final. Hoy agradezco especialmente a mis amigos de Miranda, de la infancia, a Honorio y a Manolo y a todos los que me acompañan desde Madrid, que hoy sábado han querido estar aquí conmigo en esta catedral. Y en estos tiempos convulsos voy a hablarles sin ningún complejo. Vivimos no en una época de cambios, sino un cambio de época, donde esos valores que regían nuestras vidas parece que no tengan importancia o que estuvieran pasados de moda o en desuso, que el aparentar está por encima del ser, que el buenismo no tiene nada que ver con la bondad, sino más bien todo lo contrario, que la mentira es moneda de cambio, que el yo prevalece sobre el nosotros, donde el narcisismo y el edadismo ocupan un lugar que jamás les debiera corresponder, donde se hacen relatos en los medios de comunicación interesados y tergiversados, cuando no falsos, en lugar de simplemente contar las historias de lo que pasa, donde los que tenían que dar ejemplo son los menos ejemplarizantes, donde hablar de fe o de Dios parece que corresponde solo al ámbito privado si no quieres que te critiquen y casi te fusilen en las redes sociales por la necedad de una cómica, donde se persigue a los cristianos, se les asesina y nadie se conmueve ni hay protestas en la calle, donde impera la división y el enfrentamiento. Realmente, desde mi infancia, mucho hemos cambiado. Estamos en la época del móvil, de las redes sociales, de las plataformas digitales, de la inmediatez. Todo tiene que conseguirse al instante en las nuevas generaciones, que no entienden que el fracaso es parte de la vida y te prepara para el éxito. Y les dicen que los sueños siempre se cumplen. No, no es verdad, por mucho que se les repita esa idea. Merece la pena perseguirlos, se cumplan o no, y surgirán otros nuevos sin tener que sentir ninguna frustración si esos no se consiguen. Estamos en una época de prisas y de vanidades. Y al menos, en estos días de Semana Santa, deberíamos de volver a nuestras esencias, a esa luz que nos ilumina y que trasciende de lo material para volver a nuestro corazón. Solo desde el corazón, desde la fe, puede entenderse la cita que nos trae aquí esta noche, la que nos vuelve a recordar la historia más grande jamás contada, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la que me estremecía con la sobriedad burgalesa de sus procesiones, muchas veces con el frío calándome hasta los huesos llevando un micrófono. Me impresiona de esta Semana Santa el éxito de los últimos años, esa salida de la procesión del Viernes Santo de esta catedral. Les confieso que no hay un escenario más impresionante. No hay silencio que se escuche tanto. Te quedas paralizado ante tanta belleza, ante tanta devoción, estremecido, asombrado, confuso, maravillado y a veces emocionado hasta la lágrima. Las cofradías, sus nazarenos, la solemnidad, la tradición, la fe. Las bandas de música uniformadas marcan el paso al son de trompetas y tambores. Ese tambor que rompe la noche para poner ritmo al corazón de los que levantan esas obras de arte que representan la pasión y muerte de Jesús, pero también la Virgen, las cruces, los penitentes descalzos, las mujeres de negro y con mantilla española de una elegancia que ya parecía perdida, las luces en las antorchas de los nazarenos y en los farolillos de los pasos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la liturgia de la Iglesia en su máxima expresión. Creo que con la Semana Santa nos sucede como con la vida, y que según pasan los años descubrimos matices diferentes y hasta ahora puede que rescatemos algunos que ya creíamos olvidados. A medida que creces en edad y en experiencia, te das cuenta de que la vida se parece más a una procesión, donde hay parones, algún atasco, y que emprendes momentos profesionales o sentimentales que comienzan con el júbilo de un Domingo de Ramos y algunas veces concluyen en un Jueves de Pasión. Nadie sabe lo que le depara el destino. A veces vivimos la calma de la oración en el huerto. Si hay algo pacífico a nuestro alrededor, un compendio de paz y sosiego es un huerto.
Puede que la toma de una acequia cercana provoque ese suave murmullo del agua, pero el agua es en sí una sinfonía de huertos y jardines, ese preludio lleno de armonía, ese prefacio donde la calma envuelve la tierra y el aire, es un paréntesis, tal vez leve, que se romperá en cualquier momento con la cara y la cruz de nuestras vidas. La cruz de un prendimiento como el de Jesús, la detención pública de un inocente que no ha cometido ningún delito. Yo lo he visto muchas veces y lo he contado en la radio y en la televisión. Siempre, cuando la justicia sentencia que se ha cometido una injusticia, ya es tarde. Ha pasado tanto tiempo que esa vida, esa familia, quedan destruidas, porque era más cómodo dar patadas al caído. Antes de juzgarlo, lo flagelamos. Esa tortura la conocen todavía los católicos de muchos países y son asesinados. Esa y otras muchas en nuestro entorno que se sufren en público y te matan en casa en silencio. Coronas de espinas fruncidas en la envidia, en el rencor, en el odio, en todas esas maldades del ser humano que encontramos en nuestro alrededor y que nos muestran la miseria del espíritu tan profunda como abominable y que tendremos a creer que ya no existe, pero no es así, porque siguen viviendo entre nosotros quienes son capaces de hacer sufrir a los demás, a los que no les importa ni el dolor ni la amargura. En mi vida profesional he tenido la oportunidad de entrevistar a miles de personajes. He conocido a reyes, a presidentes de gobierno, a premios Nobel, médicos ilustres, escritores que se seguirá leyendo si es que libros dentro de cientos de años, actores, músicos y mucha gente normal, gente que lleva una vida normal y que para mí son tan importantes como todos los anteriores. Por cierto, mi experiencia me dice que contra más grande son más humildes y más normales. Pero si pudiera haber elegido un personaje, una noticia, no hubiera tenido la mejor duda, me lo preguntan muchas veces. ¿A quién te hubiera gustado entrevistar? Pues es muy claro. Hubiera querido tener, por imposible, por grandiosa, por excepcional, la gran exclusiva en torno al nacimiento de Cristo, su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Me imagino en mi casa preparando esa entrevista, cómo me habría documentado, qué dudas me surgirían, qué querría destacar de ese hombre del que todos hablaban y que se convertiría en el personaje más importante de la historia. Me hubiera gustado estar en tierras de Galilea, tener un simple móvil para seguir al minuto la vida y milagros de aquel hombre. Se llamaba Jesús, nació en Belén y murió en una cruz para salvar la humanidad. Esta historia la recreo cada año. La cuento de la misma manera porque no hay versiones diferentes. No es nada nuevo en mi vida, pero sigue siendo tan impresionante porque muchos miles de años después sigue presente entre nosotros. La vivimos con intensidad. Y para muchas personas, las que creen que todo lo que sucedió no es solo una gran historia que permanece, sino la base de su fe, condiciona su vida de cada día. Pero entonces, en aquel tiempo cuando Jesús decía a sus discípulos, no había medios de comunicación, ni redes sociales, ni influencers de la nada, ni móviles, ni inteligencia artificial, ni se mapeaba el cerebro, ni la medicina de precisión trataba enfermedades antes de que aparecieran. Se dio la paradoja que la gran noticia de mi vida se producía lejos de mí y de mi tiempo. Y claro está, no ocuparía titulares de prensa, ni espacio en los telediarios, ni tertulias en las radios y en las televisiones, donde mucho charlatán, indigente e intelectual, diría cosas que nos indignarían hasta la náusea. Permítanme la comparación, pero sería lo más parecido a la película La vida de Brian. Y lo digo porque mañana hay elecciones y la parodia sería demasiado fácil. La vida de Jesús es sorprendente y su resurrección dio sentido a todo lo que vino después. Fue un hombre polémico, el más polémico de su tiempo. Tuvo que oír de todo. Es un santo, un hombre de bien, un profeta, el Mesías, un impostor, un farsante, un iluminado, un loco. Muchos se burlaban cuando le decía que era el Hijo de Dios y no puede extrañarnos. Hoy lo primero que haría el médico es mandarlo al psiquiatra. Pero hacía milagros. Unos le admiraban, otros le temían. Y desde el principio hacía dudar. Hoy sigue haciendo dudar a muchos, pero su historia permanece inalterable con el paso de los siglos. Hoy sería el más seguido en las redes sociales. Lo conocería todo el mundo y seguiría creando polémica porque estamos en el siglo de la comunicación, donde vivimos el vértigo de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los avances médicos. El mundo cambia muy deprisa, sin asimilar cada día todo lo que nos sucede. Me decía hace unos meses el doctor Rafael Yuste, que está mapeando el cerebro en el proyecto más importante de la ciencia mundial
desde sus investigaciones en la Universidad de Columbia en Nueva York, que el concepto que hoy tenemos del ser humano en unos pocos años, en esta década, será radicalmente diferente. Hace apenas unos años todo esto nos parecería irreal. Hasta ahora nos conformamos simplemente con soñar. Ahora la inteligencia artificial quiere soñar por nosotros. La ciencia ficción, nuestra imaginación, nos permitía viajar en máquinas del tiempo, ir y venir entre siglos, abriendo casi a capricho las páginas de la historia. He contado muchas veces que un buen amigo, periodista y escritor, Juan José Benítez, publicaba hace unos años un libro titulado Caballo de Troya. Era el primero de una serie que se hizo muy popular. El Caballo de Troya, para quienes no lo recuerden, era una nave espacial de la NASA, un gran secreto militar que habría permitido a un grupo de astronautas sentarse en la más sofisticada nave espacial construida por el hombre y les permitía viajar en el tiempo. Retrocedieron hasta la era cero, hasta el año cero de nuestra era, y vivieron la historia de Jesús. Vivieron de cerca todo lo que les sucedió en lo que hoy recordaremos como Semana Santa. Fueron sus seguidores, se confundían entre los apóstoles, sufrieron con él, sentían su tragedia como propia. Se rebelaban porque lo estaban viendo, porque conocían el final de lo que iba a pasar. Y lo que somos los hombres, hasta en los libros, estuvieron tentados de cambiar el curso que había establecido la historia del propio Dios. Estuvieron a punto de evitar su muerte, de gritar con fuerza que ese hombre era un líder de masas como no podría haber otro igual, que el mundo lo iba a necesitar, que realmente aquel hombre era el Hijo de Dios, que no podían crucificarle. ¿Cómo iban a crucificarle? Hombres, astronautas del siglo XX, que no entendían lo que significaba ese sufrimiento del Hijo de Dios. Yo no sé si existió el caballo de Troya de la NASA. Mi amigo, el astronauta Michael López Alegría, ha estado 2 veces en el espacio, la última 9 meses, en la estación espacial. Me contaba que ahí la Tierra adquiere otra dimensión y le das vueltas a sus creencias cada día, cada minuto. Me aseguraba en nuestras largas conversaciones que es posible construir esa nave en el futuro. Yo creo que no. Pero sí creo que las cosas pudieron ser como quedaron escritas y que a mí, como les decía, me hubiera gustado contarlas en un mundo donde ya un simple teléfono móvil nos acerca a todos en tiempo real, a cualquier punto del planeta, donde vemos, hoy como ayer, a buena gente que en medio de las calamidades luchan por sobrevivir, mirando más allá de las estrellas y rezando por los suyos. A veces con la misma frase que Jesús en la cruz, al estar al límite del sufrimiento que un ser humano es capaz de soportar. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso podría pensar hace unos días esa mujer que en un hospital, rogando a Dios, ve cómo muere su hijo sin poder hacer nada por salvarle. O mi amiga Pilar, que tiene 2 niños de 8 años, mellizos, y se está muriendo. Le quedan unos meses de vida, pero cada mañana se levanta antes del amanecer, se pinta las cejas, se pone su peluca, y cuando se levantan sus pequeños, le sonríe como que no pasara nada porque tiene fe. Me dice que está preparada para irse y que solo quiere dejar ordenado el futuro de sus hijos. Yo por fuera la sonrío y por dentro me rompe el alma. ¿Qué decir de los que montaron en ese tren camino de Huelva y nunca llegaron a casa? Dios mío, cómo les cambió la vida a ellos y a sus familiares en un instante. Podríamos buscar muchos ejemplos. Cada uno de nosotros, de ustedes, lo tiene seguro muy próximo e incluso reciente en el tiempo, con la herida abierta y un dolor inmenso. ¿Cómo olvidar a nuestra amiga Ángela aquí, en esta catedral, en la que rezó tantas veces, que luchó hasta el final y murió en paz consigo misma, con los suyos y con Dios? Auténticas pasiones, sufrimientos insoportables, que nos hacen preguntarnos las razones por las que este Dios, Padre y misericordioso, nos hace pasar por su trance más amargo, nos hace beber su cáliz en busca de otra vida donde nos dicen que todo será diferente en la eternidad. Pero qué lejos se siente esa eternidad, sobre todo cuando eres joven. Es una forma de acercarnos a la realidad de este valle de lágrimas, donde los recuerdos encharcan muchas veces nuestros ojos y hacen que las lágrimas resbalen sin rubor por nuestras mejillas, a la vez que se nos hace un nudo en la garganta. Es cuando nos damos cuenta, y lo sentimos de verdad, que en el difícil trayecto de la vida hemos dejado en algún maldito apeadero a los seres que más queremos. A veces, en esos momentos,
Resulta muy difícil seguir caminando pese a tener presente el recuerdo de la muerte y resurrección de Jesús, el misterio de estos días que nos promete una vida mejor después de esta. Resulta muy difícil tener fe en un Dios todopoderoso que parece que nos abandona a nuestra calamidad y a nuestro sufrimiento. Hace unos días he leído el libro del presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango. Aladina es una fundación que se dedica a los niños con cáncer y a sus familias. El libro se titula «Si no crees en Dios, te doy su teléfono». Dice que a Dios se le encuentra a través de señales y de milagros en el día a día. Asegura haberle visto llorar en las esquinas de los hospitales, que lo ha visto sufrir por no poder intervenir y salvar la vida de un niño. Pero Dios lo vivió con su Hijo, con Jesús. No desea, ¿cómo va a desear nuestro dolor? Pero sabe además lo que significa ese dolor y nos envió a su propio Hijo y además fue crucificado. Por eso cree Paco que ante la pregunta de qué hay detrás de la muerte, la respuesta quizás sea el amor. La pista que Dios nos dejó para entender lo que nos espera, su muerte y su resurrección. Pero ya saben ustedes que nunca hay respuestas sencillas a preguntas complejas. Yo les confieso con mucho atrevimiento que me hubiera gustado hablar con Jesús, sentirle más humano y menos divino, preguntarle, saciar mi curiosidad y mis dudas, convencerme de que en él no hay nada de farsa, ni de superstición, ni de miedo, ni necesidad de creer en algo simplemente por creer. Y expresarle también, ¿por qué no?, mi enfado por las muchas desgracias que veo a mi alrededor, por esa buena gente que sufre, por los que enferman y mueren, por irse sin pasar a veces por la cama de ese amigo que espera de él un milagro. Que me convenciera que desde que nació vino para estar siempre en cada uno de nosotros, que nunca se ha ido, aunque podamos intuir que está aquí, en cada rincón de esta catedral, en cada uno de ustedes. Un día el teléfono de Dios sonó, siempre suena, y no me queda otro remedio que cogerle ese teléfono y escucharle, porque creo francamente en los milagros. Por eso hace muchos años no me monté en un caballo de Troya, sino en un simple avión de Iberia. Quería saber, sentir más de cerca aquel fascinante personaje. Tierra Santa era el destino. Había anochecido en Cafarnaúm, Galilea, junto al lago Tiberíades y en la bíblica casa de San Pedro, conversábamos mi mujer Maite y yo con un grupo de españoles maravillosos. Era una peculiar reunión con tortilla de patata que hizo mi mujer y un mal vino porque nuestros anfitriones son muy pobres. No son conocidos, no son ídolos de masas, pero son las auténticas estrellas de nuestras vidas. Se llaman Dorita, Munira, José María, Justo, Luis. Su estrella es Jesús. Son sus auténticos discípulos, viven por y para Él, hasta tal grado de compromiso que les sirven como franciscanos o hermanas de la caridad. Son misioneros, una gente de la que solo hablamos cuando en medio de las desgracias, cuando todos se van, ellos se quedan. Cuando se apagan los focos de las televisiones y se van los medios de comunicación, ellos dejan allí siempre encendida la luz de su fe. Una gente que hace inmensamente grande al ser humano y, sin duda, son la más cercana expresión de lo que representa una Semana Santa. Son imagen de la felicidad en medio del sufrimiento. Me acuerdo mucho de ellos, y más en estos días, donde se vive peligrosamente, como casi siempre en Oriente Medio. Son imagen de la esperanza en medio de la desesperación. Hemos visto a Dorita Alcalde, hija de la caridad, burgalesa, misionera, una mujer irrepetible y a la que queremos atender a los más necesitados, interesarse por ellos como si fueran sus familiares más queridos, dándoles la vida en cada carantoña, en cada palabra. Y les aseguro, y lo digo con vergüenza, porque no fui capaz de hacerlo yo, que no es fácil arrancar para acariciarte con un moribundo pobre entre los pobres, darle la mano, darle un beso, regalando cada minuto de su vida con una mirada alegre donde no cabe un instante de debilidad, ni un mal gesto, ni un síntoma de cansancio, aunque no puedan con su alma, porque entienden que detrás de la muerte, de la desgracia, de lo inexplicable, está Dios, que siempre nos dará la recompensa de esperarnos y de sentarnos a su lado cuando pasemos por esta vida en tránsito hacia la otra. Son de otra pasta, pero son los que han entendido el milagro de la fe. Son la más viva expresión de Cristo en la tierra, de la esperanza de encontrar las respuestas a las preguntas que hoy me estoy haciendo yo aquí. De dar por bueno todo lo que sucede porque será la voluntad de Dios. Detrás de cada rincón, de cada ser humano, de cada desgracia, de cada alegría, ellos encuentran a Dios, se llame como se llame en Tierra Santa.
una tierra donde el odio parece que puede más que el amor. Con Dorita íbamos una mañana de Belén a Ramala en un coche destartalado, para que me entiendan, en modo Sor Citroën. Íbamos por caminos insospechados y entramos en un campo de minas, a ambos lados de la carretera de tierra. Dorita, con una sonrisa, se dio la vuelta y nos dijo: tranquilos, estamos en manos de la divina providencia. Yo estaba al borde de un ataque de nervios y pensaba que eso estaba muy bien, lo de la divina providencia, pero mucho mejor que ayudáramos nosotros un poco a la divina providencia y salir sin que una bomba, una mina nos estallara y nos hiciera alcanzar el cielo que no deseábamos esa mañana. Con esta gente como Dorita, de humanidad y bondad desbordante, y sin pedir nada a cambio regalan a raudales, tuvimos el privilegio de entrar en la Semana Santa, en un escenario que se traslada estos días a todos los rincones del planeta católico y a las calles de Burgos a través de nuestras cofradías. Estuvimos en todos y cada uno de los rincones donde nace el misterio de la fe y donde ellos ejercían su apostolado, en la Basílica de Belén, en la Estrella de David, en los campos de refugiados, en los hospitales donde trabajaban. En el lago Tiberíades escuchábamos historias e interpretaciones de la Biblia, compartíamos mesa y mantel, tertulias inacabables, y en estos días de Semana Santa imaginábamos en Tierra Santa la Santa Cena y el Santo Cáliz. Tuvimos oportunidad de orar en el mismo huerto que lo hiciera Jesús, o en el escenario de su prendimiento. Sentimos el flagelo de Cristo en la columna, la coronación de espinas, iniciamos la pasión. Visitamos el Santo Sepulcro, imaginábamos la crucifixión de Jesús, el descendimiento de la cruz, y las emociones, la Virgen de la Soledad, la Virgen de los Dolores, María Magdalena y María Madre. En aquellos escenarios que a través de los pasos y las cofradías veremos en las calles de Burgos, reconozco que no contesté a todas mis preguntas. Algunas van encontrando respuesta en la travesía de la vida, y cada Semana Santa, esté donde esté, abro mi corazón para que llene de luz esas sombras que me acompañan, porque la historia de Jesús, seas creyente o no, no puede dejar a nadie indiferente. A partir de ahora, en Burgos, como decía, nos vamos a mover a paso de nazareno, pero siendo todo como siempre, nada es igual que ayer. Ya la noticia en el siglo XXI de la Semana Santa no la ocupa fundamentalmente Jesús de Nazaret, ni en los medios de comunicación ni en nuestras costumbres. Se habla del tiempo, de las playas, de las carreteras, de los atascos, del consumo, de las vacaciones, de los restaurantes llenos, y por supuesto que sí, en informativos, en los periódicos, fotos de los pasos y de las procesiones. Faltaría más, pero como una parte del paisaje de una Semana Santa que se vive también como un tiempo de descanso coincidente con las tradiciones religiosas. Es cierto que los tiempos han cambiado, afortunadamente, y nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Pero por mucho que los tiempos cambien, la Semana Santa permanece, sobre todo para los que creen. Para ellos y para mí, la semana que nos espera sigue siendo una cita obligada con nuestro interior, con el misterio de Jesús, al que te puedes acercar más o menos, pero que marca tu vida. Si crees que Dios existe, esta semana te permitirá entonar el mea culpa y volver a caminar de nuevo, con renovadas fuerzas. Yo les invito a ponerse en marcha, a buscar en su interior, a encontrar esa escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno. He nombrado la palabra amargura, y aquí debo hablar de la madre de ustedes, de la mía y de la de todos. Mi madre, Teresa, me ha querido tanto que a veces le cuesta reconocerme, porque el amor lo gasta todo, incluso su memoria. Eso sí, cuando la recupera y observa que voy a marcharme yo, mi hermana Belén, o sobre todo mi hermana Cachito, nos pregunta con sabiduría si ya nos vamos a ir. Saben mucho las madres. Saben que hay preguntas que duelen, pero las hacen. Tienen todo el derecho a hacerlas porque gran parte de su vida la emplearon para que nosotros tuviéramos sentimientos y distinguiéramos los buenos de los malos y notáramos ese pellizco de arrepentimiento porque en algún momento las tenemos que dejar. Una madre te quiere sin medida, sin límites, lo da todo y no espera nada a cambio. Y ahora la mía, a su edad, solo quiere que la des un beso, la cojas de la mano y estés junto a ella. Qué poco para tanto como nos ha dado. María, la Madre de Jesús, lo fue a muy temprana edad, siendo casi una niña. Cuando suceden las atrocidades que llevan a su hijo a la muerte, debería de tener unos 50 años. Tuvo que ser terrible y aterrador ser testigo no ya de la muerte de un hijo, del suyo, sino de su tortura, de su sufrimiento inaudito, de su tremenda agonía, sin poder hacer otra cosa que asumir la amargura del dolor de una madre que contempla cómo a su propio hijo
lo van matando poco a poco, sin prisas, con la resabiada calma del torturador experimentado. Cuando en las 7 palabras le dice al padre, Dios, ¿por qué le ha abandonado?, su madre está allí, sin ningún abandono, soportando el más terrible de los sentimientos de una madre, que es asistir a la larga agonía de su hijo en medio de un terrible suplicio que solo terminará con la muerte. Les decía que no creo en el caballo de Troya, podría matizarlo. Estoy seguro que la NASA nunca lo encontró, pero también estoy seguro que cada uno de nosotros lo tiene a punto en su corazón. No desperdicien ustedes ese viaje durante estos días. Es el punto de encuentro entre el ser humano y Dios. Desde nuestro interior descubrimos entonces que también es posible que nosotros alcancemos las estrellas, porque es muy triste no poder alcanzar las estrellas con las manos, pero mucho más triste es no tener estrellas que poder alcanzar. Yo le pido hoy aquí a la Virgen de la Alegría que todos y cada uno de ustedes alcancen la suya, que nos ayude a transformar las penas en alegrías, las dudas en esperanza y que por encima de todo nos siga guiando en el amor. Es la base de nuestra existencia y lo que nos dejó Dios a través de su Hijo. Cuando veo la imagen de la Virgen de la Alegría con el niño Jesús en su regazo, afloran muchos sentimientos: la ternura, el consuelo, el refugio, la protección y el amor. Y recuerdo este fragmento de una poesía que es lo que yo siento con mi hijo Juan y seguro que ustedes con los suyos. Cada vez que me acuerdo de mi hijo, me da como una punzada, aquí, adentro del pecho, donde se haya colocada, tan sensible, tan nombrada y tan propensa a la emoción, esa masa colorada que se llama corazón. Que la Virgen de la Alegría y el Cristo resucitado guíen siempre sus corazones. Muchas gracias. Como agradecimiento, es ahora el presidente de la Junta de Semana Santa y el vicepresidente quienes entregan al pregonero de esta Semana Santa 2026 este recuerdo, que básicamente es la medalla de la Junta de Semana Santa y el cartel de esta Semana Santa 2026. Comenzamos entonces ahora la segunda parte de este acto, que es el concierto por parte del Orfeón Burgalés. La composición de hoy es un requiem de Gabriel Fauré, un requiem intimista, un requiem contemplativo, un requiem que nos invita a la confianza, a la serenidad, a tener una mirada sobrenatural sobre la muerte. Actuarán como sopranos María Martín Campos, barítono Juan Laboraría y organista Diego Crespo. Acogemos al Orfeón Burgalés, dirigido por María Pilar Hernando Gracia.